Bueno, hola compañeros y maestro. Bueno, a mí me tocó la sección de edificaciones clave. Bueno, como primer edificio me tocó, o como primera estructura me tocó el Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham ha sido la residencia oficial en Londres de los soberanos del Reino Unido desde 1837 y hoy es la sede administrativa del monarca. Aunque se utiliza para numerosos eventos y recepciones oficiales del rey, las salas del estado del Palacio de Buckingham abren sus puertas al público cada verano. El Palacio de Buckingham cuenta con 775 habitaciones, entre ellas 19 salas de estado, 52 habitaciones reales y de invitados. Bueno, el segundo fue la Estatua de la Libertad, que es un monumento emblemático de Estados Unidos ubicado en la isla de Liberty, en la bahía de Nueva York. Es un regalo de Francia a Estados Unidos que se hizo en 1886. Para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia, la estatua representa a una mujer que sostiene una antorcha en su mano derecha y una tablilla con la fecha de la Declaración de Independencia en su mano izquierda. Eh, es un coloso de 46 metros de altura y 125 toneladas de peso. Bueno, otro que me tocó fue el Palacio de Cristal construido por Ricardo Velázquez Bosco en 1887. Responde tanto a la cultura arquitectónica de los nuevos materiales como a la historia del colonialismo en el siglo XIX. El uso de las columnas de hierro colado y de las amplias superficies de cristal permiten una planta monumental y diáfana a la vez. Concebido originalmente como invernadero para exposición de la flora de las islas de Filipinas. Bueno, el Palacio Garnier fue otro que fue inaugurado en 1875 y cuenta con una capacidad para 1900 personas. Este edificio de estilo de Segundo Imperio francés, inspirado en las obras de la antigüedad clásica, impone por sus dimensiones y por una fachada adornada con bajos relieves y esculturas recargadas de oro. Palacio de Westminster. El Palacio de Westminster, también conocido como las Casas de Parlamento, es un edificio gótico victoriano que alberga las dos cámaras que componen al Parlamento británico. En octubre de 1874, un asolador incendio destruyó el antiguo palacio que había alojado el Parlamento desde 1512. El edificio también ha servido como residencia real en Londres desde la época de Guillermo el Conquistador. Revolución industrial. Con este nombre se le conoce al vasto proceso de transformación que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII y durante el siglo XIX, con importantes consecuencias en la vida política y económica de Occidente y con repercusiones en casi todos los ámbitos de la cultura y de la vida. Dicha transformación industrial fue el resultado paulatino, pero sostenido y llevado a ritmo de rápido crecimiento de una suma de cambios producidos en la arquitectura, la industria y las artes del diseño. Ya desde principios del siglo XVIII se había visto la construcción de edificios desde el punto de vista esencialmente utilitarios e industriales, incluso en naciones que no iban a la cabeza del movimiento industrialista. Así, en España, un temprano ejemplo de la arquitectura industrial lo suministra la famosa fábrica de tabacos de Sevilla, construida hacia 1730 por Ignacio de Sala y Flamenco Próspero de Borbón, cuya importante labor al frente del cuerpo de ingenieros tuvo otras repercusiones en la construcción de la época. El estilo industrial en arquitectura tiene sus raíces en los desarrollos tecnológicos y constructivos de la revolución industrial. Con la aparición de nuevas técnicas de construcción, los arquitectos comenzaron a diseñar edificios que reflejaban la funcionalidad y eficiencia que requería la nueva era industrial. Estos edificios, inicialmente destinados a fines puramente prácticos, pronto comenzaron a ser valorados por su estética robusta y su capacidad para integrarse en entornos urbanos. Creo que fue el parteaguas para la arquitectura que conocemos hoy en día. La arquitectura industrial se caracteriza por el uso de materiales duraderos y funcionales. Entre los más comunes se encuentra el hierro, el hormigón armado, el acero y el ladrillo, etcétera, 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 ¿no? Estos materiales no solo ofrecen resistencia y durabilidad, sino que también contribuyen a la estética cruda y auténtica del estilo industrial.
y en la arquitectura contemporánea la reutilización de materiales industriales en el diseño de interiores se ha vuelto una tendencia popular, aportando un toque de autenticidad e historia en los espacios modernos. La arquitectura como símbolo de poder y progreso en el siglo XIX. El siglo XIX fue una época de cambios, impulsada por la revolución industrial y la expansión imperial. En este contexto, la arquitectura trascendió su función meramente utilitaria para convertirse en un lenguaje poderoso. Los edificios de la época no solo celebraron el progreso tecnológico y la capacidad de las naciones para dominar la materia, también actuaron como una manifestación de poder y control social. La arquitectura como estandarte del progreso y la hegemonía. La revolución industrial no solo transformó la producción, sino que también revolucionó la construcción, la disponibilidad de nuevos materiales como el acero y el vidrio, junto con técnicas de ingeniería avanzadas, permitió la edificación de estructuras de escala y ambición sin precedentes. Un ejemplo de este es el Palacio de Cristal en 1851, una joya de la ingeniería victoriana. Construido para la Gran Exposición de Londres, no solo exhibió la maestría técnica británica, sino que también funcionó como un gran escaparate del poder económico y de manufactura del Imperio Británico. Exhibía productos de todo el mundo, muchos de ellos provenientes de colonias, consolidando la narrativa de que Gran Bretaña es el centro innegable del comercio y civilización global. También, otro ejemplo lo sería la Ópera de París, de 1861 a 1875. Una obra maestra neobarroca, simboliza el lujo y el gusto y el poder del Segundo Imperio francés. Más allá de su función cultural, su opulencia o su lujo y su integración en las grandes avenidas de Haussmann la convertían en una gran parte de estrategia de control urbano. Estas amplias vías no solo embellecían la ciudad, sino que también facilitaban el movimiento de tropas para sofocar posibles levantamientos, demostrando cómo la arquitectura podía ser una herramienta para imponer el orden. Durante la época colonial, la arquitectura se convirtió en una herramienta de poder y dominación. Por un lado, los edificios monumentales coloniales, como catedrales, palacios de gobierno y fortalezas, eran imponentes, de escala majestuosa, y estaban diseñados para proyectar la supremacía del imperio colonizador. Estos edificios seguían estilos europeos como el barroco o el neoclásico y se ubicaban en los centros urbanos más visibles, mostrando el control político, religioso y económico del colonizador. En contraste, la arquitectura en las colonias, es decir, en las viviendas, espacios comunes y construcciones de los pueblos colonizados, eran mucho más modestas y funcionales. Generalmente estaban hechas con materiales locales, técnicas tradicionales y respondían a las condiciones climáticas y sociales propias de cada región. Esta arquitectura no solo fue invisibilizada, sino también marginada y muchas veces destruida o transformada por el poder colonial. Sin embargo, los pueblos colonizados no fueron pasivos. Su respuesta ante esta imposición arquitectónica fue compleja. En algunos casos, resistieron manteniendo sus formas constructivas tradicionales o construyendo en los márgenes de control colonial. En otros, se apropiaron o resignificaron los estilos impuestos. Por ejemplo, en muchas iglesias coloniales, artistas e indígenas incorporaron símbolos o motivos locales en los relieves y decoraciones, generando un lenguaje híbrido entre los europeos y lo originario. Esta resistencia simbólica revela una forma sutil pero poderosa de afirmar identidad y agencia frente a la dominación. En resumen, mientras los edificios coloniales eran símbolos de poder,
La arquitectura local representaba la persistencia cultural en los pueblos colonizados. La tensión entre ambas revela un conflicto profundo entre imposición y resistencia, entre borrado y memoria, que aún resuena en los paisajes urbanos contemporáneos de muchas excolonias.